trato. Agradecería a la diputada Alma Eduvíquez Alcaraz Hernández dar lectura a su propuesta de punto de acuerdo de vía resolución, a fin de exhortar al gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y al secretario de Seguridad Pública del estado, Álvaro Cabeza de Vaca, para que lleven a cabo las labores de presupuestación, reclutamiento, selección, evaluación, formación inicial, equipamiento e infraestructura necesarios para incrementar el estado de la fuerza a los estándares mínimos de 1.8 elementos por cada 1,000 habitantes. Adelante, diputada Alcaraz. Muchas gracias, de nueva cuenta. Un saludo. En la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 19 de agosto del año 2019, él informó sobre los avances en la conformación de la Guardia Nacional hasta esa fecha, enumerando los elementos que se habían desplegado de la Guardia Nacional a nivel nacional, incluyendo obviamente a Guanajuato. En dicho informe también señaló respecto del déficit existente de las policías estatales y de las policías municipales que se tenía prácticamente en todo el país, incluyendo también Guanajuato. En ese momento, nuestro estado se encontraba entre los que mayor déficit de policías estatales presentaba, pues apenas se registraba el 0.8 de policías por cada 1,000 habitantes, muy lejos del estándar mínimo establecido por el modelo óptimo de la función pública policial, del 1.8 por cada 1,000 habitantes. También por debajo de la media nacional, de 1.05 por cada 1,000 habitantes. Debe puntualizarse que el déficit mencionado proviene de un diagnóstico de policías preventivos en cada entidad federativa, que lo integra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que el modelo óptimo de la función pública policial fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en sesión ordinaria, celebrada el 30 de agosto del 2017, mismo que tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las policías municipales preventivas y de las policías estatales, y se conforma de 10 indicadores, siendo el primero de ellos el estado de fuerza mínimo que deben de tener los estados. Así, en dichos documentos, el estado de fuerza se refiere al número de elementos de operativos que se encuentran en activo en relación con la población de la entidad, excluyendo al personal administrativo, no se cuentan los administrativos, excluyendo a los policías municipales, tampoco se cuentan, y excluyendo elementos adscritos a instituciones de protección de justicia o del sistema penitenciario con los que cuenta la Policía Preventiva Estatal. Todos estos no pueden contar, no entran en el juego. Derivado de esa información, el grupo parlamentario de Morena de la pasada legislatura propuso exhortar al gobernador para que informara sobre los programas tendentes a fortalecer el estado de fuerza y las capacidades institucionales del respectivo cuerpo policial estatal. Sin embargo, dicho exhorto fue congelado, como muchos otros temas, como ya se informó aquí el pasado lunes por el Observatorio del Estado, sin mayor análisis por la planadora azul de este Congreso. Asimismo, en comparecencias del secretario de Seguridad Pública del Estado de años recientes ante este Congreso o ante algunas comisiones de este Congreso, el grupo parlamentario de Morena insistió en ese tiempo en la necesidad de que se incrementara el estado de la fuerza pública estatal, por considerar que sin esto la policía estatal se encontraba sin posibilidades de hacer frente a los grupos que generan violencia y que ensangrentan completamente el Estado durante hace más ya de 10 años. Sin embargo, según datos del Secretariado Ejecutivo, al cierre del año 2020, Guanajuato seguía con un déficit de policías estatales muy grave, incluso mayor que el registrado en el 2019, pues el número de policías estatales por cada 1,000 habitantes había bajado a 0.59. Incluso el propio secretario de Seguridad Pública en el Estado, en la comparecencia privada
que se tuvo el pasado viernes, aquí arriba en el Congreso, ante solamente 2 comisiones, informó que actualmente la Secretaría que tiene a su cargo cuenta en estos momentos con solamente 4,180 elementos de seguridad pública estatal, lo que representa escasos 0,67 elementos por cada 1,000 habitantes, por debajo de la media nacional, que la media nacional es de 0,96 elementos, y mucho menos de la mitad del estándar mínimo, que es de 1,8 elementos por cada 1,000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que nos estarían faltando 2,851 elementos. ¿Cuánto sería el número de elementos que obligadamente tendría que tener este estado para cumplir con el 1,8% por cada 1,000 habitantes? Tendría que tener 7,031 elementos para cumplir. Por lo anterior, es claro que no se ha hecho lo suficiente para incrementar el estado de la fuerza estatal. Es evidente que no se han generado los procesos de reclutamiento, selección, evaluación, formación, capacitación y equipamiento necesarios para alcanzar el estándar mínimo que se requiere y recomendado por el Secretariado de Seguridad Pública Nacional, lo cual nos parece incomprensible, dado los niveles de violencia e inseguridad por los que atraviesa este estado. Celaya, repetimos, número 1 como municipio más violento del mundo. Irapuato y León entre los 5 más violentos del mundo. Es preocupante la situación que tenemos, y es preocupante que durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, no externó ningún compromiso en la materia. Es más, señaló que el problema del déficit de elementos de seguridad pública podría resolverse con la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y del Ejército. Pero esto no se trata de evadir las responsabilidades que se tienen como gobierno estatal y responsable de la prevención de la seguridad pública de este estado. Eso no lo exime de cumplir con el 1,8% por cada 1,000 habitantes que debe de tener en base en el número, pues, de policías de la fuerza estatal. Al respecto, es necesario puntualizar que al margen del apoyo del gobierno, que el gobierno federal le proporciona a Guanajuato en materia de seguridad pública y que ha sido notorio, porque todos lo vemos en las calles, la presencia cada vez mayor de las fuerzas federales, el gobierno del estado, repito, debe asumir sus responsabilidades y hacer todo lo necesario para alcanzar los mínimos estándares de fuerza pública estatal que requiere Guanajuato. Así, de acuerdo con los diagnósticos sobre el estado de fuerza de los policías antes mencionados, es la cantidad de policías estatales lo que se diagnostica como deficiente, al estar muy por debajo, repito, del estándar debido e indicado. Por lo anterior, ante el escaso progreso en el fortalecimiento de la fuerza pública estatal, acudo a solicitar que esta asamblea expida el siguiente punto de acuerdo. Esta legislatura, esta legislatura del estado de Guanajuato acuerda girar un respetuoso exhorto al gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y al secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, para que lleven a cabo las labores de presupuestación, reclutamiento, selección, evaluación, formación, presupuestación inicial y equipamiento e infraestructura necesarios para incrementar el estado de la fuerza de los estándares mínimos requeridos de tener 1,8 elementos por cada 1,000 habitantes en el estado de Guanajuato. Es cuanto, señor presidente.